Leo Zuckerman diciendo que le debemos a Chertorivsky, no, no es broma, a Chertorivsky los 13.4 millones de mexicanos y mexicanas que salieron de la pobreza. No a Andrés Manuel López Obrador, no a la 4T, a Chertorivsky. No, no, es alucinante, alucinante. Como también me resulta extraño, por decirlo bajito, que un exconductor de televisión de Televisa vaya a terminar como embajador en Roma, pero vaya usted a saber, yo qué sé de estas cosas de la política, pero este señor se va de embajador a Italia. Ahí se la dejo de tarea. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Ya adelantados nosotros con el maestro Paco Cruz, te saludamos con mucho gusto, un abrazo. Good morning, caballeros. Good morning. Desde las 5 para que no me ganes. Vas a ver, maestro Paco Cruz, eres un ventajoso. Eres un ventajoso. ¿Cómo están, queridos amigos? No le guardo rencor. Yo quiero tanto al maestro Paco Cruz que ni siquiera soy capaz de guardarle rencor. Y para todos aquellos que andan diciendo que soy envidioso, porque también sabes que el maestro Paco Cruz me ha robado varias nenorras, varias fans. Te van a pegar en casa, verás. Que sepan que yo no conozco la envidia. Yo no. Oye, Jaime, a ver, ¿tú propones el tema para entrarle o le entras con alguno de los temas que ya traemos? Tú dices, maestro. No, me llamó poderosamente la atención esta última parte cuando haces alusión a Carlos Alarraqui y esta presunta amenaza de la Unión Tepito. ¿Con quién habrá hablado? ¿Por qué no dice con quién habló? ¿Será que habló con Sandra Cuevas y se confundió? ¿O dijo que le dijo a lo mejor Sandra Cuevas lo engañó? Porque Sandra Cuevas es la única que tiene alianza e información con la Unión Tepito. Mira, yo creo que básicamente lo que está ocurriendo, no solamente en México, sino en todo el mundo, es que estamos en una era de comunicación tan incierta, tan convulsa. Las redes sociales sí se convirtieron en una bendición para movimientos como el de la 4T, pero también han servido para que salgan a flote toda una legión de influencers, de improvisados que tienen recursos, como es el caso de Carlos Alarraqui, tienen amiguetes, como es el caso del Saco de Pus, la Mataviejitas y Laura Zapata. Y yo creo que Atypical se ha convertido en el canal de YouTube que por excelencia le rinde culto a la estupidez. Y este es un modelo comunicacional que realmente le apuesta precisamente a las ideas simples, fáciles, pegajosas, que cunden sobre todo entre un electorado de derecha y extrema derecha, que los ve como una caja de resonancia a lo que ellos piensan. Hay gente que piensa como Pedro Ferriz, aunque nos parezca increíble. Hay gente que piensa en México como Alarraqui, en serio. O sea, hay gente realmente que está muy contenta con el contenido de Alarraqui, de Atypical. ¿Por qué? Porque si nos metemos así, es como hurgar tras bambalinas cómo funciona esto. El algoritmo de YouTube, y todo el mundo sabemos esto de los que operamos en YouTube, el algoritmo de YouTube prodiga pronunciamientos escandalosos, pronunciamientos polémicos, porque lo que le interesa a este algoritmo es desatar polémica, porque es lo que dispara los índices de audiencia. Entonces, vivimos en una era donde la sobresimplificación de todas las ideas, por ejemplo, si algún día se le ocurriera a Carlos Alarraqui invitarte a mí, al maestro Paco Cruz, a Norman Pearl y a mí a un debate en serio, te apuesto que Alarraqui y la Mataviejitas y el Saco de Pus serían incapaces de mantener una argumentación más allá de 2 minutos. ¿Por qué? Porque sus argumentaciones son puras diatribas, puros insultos con que no estén de acuerdo con ellos, puras teorías conspiratorias, porque ellos saben que eso es lo que le interesa escuchar
a la gente de derecha. Estamos en la era de la estupidez que se ha impuesto en algunas redes sociales. De ahí que uno diga, ¿cómo es posible que, ¿cómo se llama este influencer que viaja y ¿Quién, que quién? tiene Ah, Luisito Comunica. ese? ¿Cómo es posible que existan personajes como Luisito Comunica que tenga tal arrastre? Pues es eso, la sobresimplificación. Son gente que no maneja ideas complejas porque la gente de derecha, la gente, y no solamente la de derecha, la gente ya no está acostumbrada a la complejidad, al análisis, que a veces nosotros, yo por eso en este arte de las redes sociales, muchas veces, y esto no me vas a desmentir tú ni el maestro Paco, nosotros tenemos que ser capaces de presentar un tema complejo en el lenguaje simple para que la gente lo entienda y a la primera dice, ah, me está tratando de decir esto, ¿no? Pero tenemos que hacer este esfuerzo. ¿Por qué? Porque realmente la complejidad, la argumentación de temas es un tema que a la gente le da hueva. La gente prefiere escuchar a Lili Téllez mentando madres, diciendo que la esposa de Andrés Manuel López Obrador es la emperatriz, que ya no va a ser emperatriz. Eso le fascina a la gente, ¿no? Y lo mismo ocurre con Ricardo Anaya, que dice que qué bueno que Estados Unidos ya va a intervenir. Y los pronunciamientos, mientras más escandalosos, mientras más polémicos, atraen más likes. Entonces vivimos en una era de por sí ya compleja porque estamos enfrentando a las grandes corporaciones de antaño que realmente se han entregado, se han arrojado en brazos de los intereses creados y ahora tenemos que lidiar también con influencers o programas en redes sociales que francamente explotan la idiotez, la estupidez de la derecha. Y no digo, y que entiéndanme, no estoy diciendo que toda la derecha conservadora sea estúpida. Hay derecha en México, hay gente conservadora, inteligente, brillante. No, me refiero a este sustrato de la derecha que no te explicas muy bien cómo sigue apostando por el neoliberalismo, ¿no? ¿Se acuerdan aquella mujer que le gritó al presidente, naco, patarrajada? Ese tipo de sustrato me refiero, ¿no? De gente ignorante que prefiere el insulto fácil. Eres incapaz de dialogar con ellos. ¿Por qué? Eres incapaz de dialogar con ellos porque no están acostumbrados a debatir y a dialogar. No, si ellos ven que tú no piensas igual que ellos, se acabó la discusión. Se convierten en monólogos paralelos los intentos de debate. Entonces, yo creo que de ahí la importancia de medios como Sin Censura, que cuente con gente que sepa esto del oficio, que sepa explicar en simple temas complejos. No, es un arte que hay que dominar. El maestro Paco Cruz para mí es uno de los mejores exponentes de cómo se simplifican las ideas, pero se expone el corazón, el cogollo de estas ideas, ¿no? Así es que no me extraña que Alasraqui salga con esta ocurrencia que a muchos nos da risa, pero hay gente que se lo cree. Hay gente que se cree que Alasraqui vive bajo la amenaza de la mataviejitas, imagínate, ¿qué van a hacer? ¿Van a secuestrar a la mataviejitas y la van a retener a cambio de qué? No, 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 nadie va a querer secuestrar a la mataviejitas. Y Alasraqui es un hombre enfermo, para mí. Carlos Alasraqui es un hombre enfermo, emponzoñado por un odio terrible, por que no sé de dónde viene, un odio irracional contra Claudia Sheinbaum, a la que no cansa de decirle titina. No, es terrible, terrible, la verdad. El caso es de manicomio, el caso de Carlos Alasraqui. ¿Y qué decir del saco de pus? ¿Y qué decir de Laura Zapata? ¿Y qué decir? Insisto, este programa ha crecido gracias a su modelo de comunicación basado en la estulticia, en la estupidez. Pero no son los únicos. ¿No? También hay conductores de Televisa que están medio chiflis. Leo Zuckerman, por ejemplo. Escuchen lo que dicen en Televisa en Es la Hora de opinar, creo que se llama la cosa esa.
¿no? De Leo Zuckerman. Me llamó mucho la atención. Dije yo, caray, a ver, Ceci, ¿no me mandó un clip de Alasraqui? Y no, era de Leo Zuckerman ahí en Televisa. A ver, échelo, Ceci. Hacerle un reconocimiento a nuestro ex colaborador Salomón Chertorivsky, Sí, que en el sexenio cierto, pasado, sí, no, cierto. antepasado, el de Peña, cuando era secretario de Economía de Miguel Mancera, en la Totalmente. capital, hizo un estudio muy bueno sobre por qué había que subir el salario mínimo. A mí en lo personal me convenció. Vino Yo y también, le dije, a mí también. me convenciste, Sí, tienes sí. toda la razón. Sí. Y creo que ahí se empezó a dar O el sea, cambio, por ejemplo, Chertorivsky, desindexaron al salario. Chertorivsky, el responsable de haber sacado a los mexicanos de la pobreza. ¿De qué habla Leo Zuckerman? ¿Qué pasó aquí? Hablando de personas chifladas, habría que agradecerle a Chertorivsky y a reconocer. Ahora entiendo por qué Enrique de la Madrid fue a la plenaria de los legisladores de Movimiento Ciudadano. Fue captado Enrique de la Madrid, el expriista, el exsecretario de Turismo de Peña Nieto, ahí con Chertorivsky, con Alejandra Barrales y los del Movimiento Naranja. ¿Será que están pensando en la posibilidad de lanzar una candidatura de Enrique de la Madrid para el 2030 con sus tenis fosfo? Así la oposición política y la oposición mediática. Déjeme saludar a Norman Pearl, ya llegó también el maestro Norman Pearl. Mi querido Norman, buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia, buen día, por supuesto, a mis compañeros y amigos, don Jaime Hernández y el maestro Paco Cruz. Tú dices por dónde le entras, maestro, por Vicente, dónde, con qué tema. Mande. Deben regañar a Norma, ¿no? Hoy se salió de la norma. Sí. Bueno, Camisa rosa y el negro. ahora vengo primavera. Quiero ser casi naranja, No. pero solamente tenía rosa. Así que bueno, dije, voy primaveral. Venga. ¿No? Pues fíjate que hay muchos temas y específicamente me llama la atención el ya muy probable nombramiento de quien va a ser el embajador de México en Italia, que no solo tiene Italia, también representa a la isla de Malta, representa a Albania, representa creo que hasta San Marino. Yo creo que esto es una extensión de un pensamiento de apertura, de un pensamiento plural para que México sea representado por todas las corrientes políticas. Inclusive, este muchacho, Genaro Lozano Valencia, también es un activo participante fuerte de la comunidad LGBT, tiene estudios formales, tiene doctorado, en fin, es un hombre que estudia Relaciones Internacionales en el ITAM, y bueno, es un hombre que tiene características que eventualmente puedan ser tomadas en cuenta. Creo que es un perfil, fíjense lo que voy a decir, un perfil superior, inclusive a Quirino Ordaz, al mismo embajador que ahora está en Omar Fayad Meneses, que ahora está en Noruega, y de diferentes personajes que en el pasado no fueron tan bien vistos, ¿no? Creo que este perfil puede ser interesante y seguramente lo evaluaron. ¿En qué, Norman? Perdón que yo difiera contigo. ¿En qué puede ser interesante que un exconductor o un conductor de televisión se vaya como embajador a representarnos frente a la ultraderechista presidenta de Italia? Quizá por eso. Mira, yo creo que una característica sobresaliente de esta persona, de Genaro Lozano Valencia, son sus estudios, y voy a decirlo, y probablemente esa representación que tiene de la comunidad LGBTI, que se verán representados en él. Y que acuérdate que la comunidad LGBTI es el 11% por lo menos de la población de México. Entonces,
él podría ser una representación de este perfil. Creo que va por ahí, Vicente. Creo que va por ahí, independientemente de que no representa necesariamente las expectativas de las bases, por ejemplo, de Morena o de la militancia. Él estuvo muy cerca de la presidenta en su campaña en 2023. Ha sido un colaborador inclusive en campaña de la presidenta y me parece que es un premio. Pero yo creo que el espíritu, el motivo fundamental, el argumento básico es que representa una comunidad que es muy grande, que es muy propositiva, es una comunidad que aporta mucho a nuestro país y por supuesto a todos los países del mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el antecedente? Pues un antecedente en nombramientos de personas que no forman parte del Servicio Exterior Mexicano y que han sido desplazadas sobre todo en Europa. Antes correspondía a personas que representaban lealmente a un movimiento, a un pensamiento político, a una ideología específica, y muchos podrán pensar que él no lo hacía con respecto a Morena, pero estoy seguro que la presidenta lo encuentra como un candidato ideal por sus características, ¿no? Desplazar al personal del Servicio Exterior Mexicano no es fácil, sobre todo porque ellos tienen una carrera, pero además tienen un antecedente de cierta condiciones apolíticas, ¿no? Y pues en ese momento se asumen, se mimetizan con el nuevo movimiento. Antes era solamente priistas y panistas con un perfil muy similar. No es el caso ahora de este movimiento que requiere, que demanda la convicción política e ideológica de la gente. Yo no conozco en detalle a Genaro Lozano Valencia, pero también me parece me parece correcto que sea considerado un perfil de esta naturaleza y quiero insistir por todo lo que representa, ¿no? Bueno, pues ahí está la opinión de Norman Pearl. Hoy no comparto con Norman Pearl, pero hay que decirlo, ya la presidenta le ha pedido a la comisión permanente la ratificación del nombramiento de Genaro Lozano Valencia como nuevo embajador de México ante la República Italiana, concurrente ante la República de Albania, de Malta y de San Marino. Genaro Lozano, tengo entendido que es internacionalista y doctor en ciencias políticas por la New School for Social Research en Nueva York, con licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM. Es académico en la Universidad Iberoamericana y en los últimos años, pues usted lo ha visto en Televisa, o si no lo ha visto, le digo, analista político en televisión, articulista en diferentes periódicos. Y bueno, hay que decir también que el nombramiento ya cuenta con el beneplácito del gobierno de la República Italiana. Así que al pendiente porque hoy Genaro Lozano comparecerá ante comisiones y por la tarde el dictamen será discutido y votado en el pleno de la comisión permanente. Bueno, por cierto, le adelanto, Lili Telles votará en contra del nombramiento de Genaro Lozano. Híjole, estoy sorprendido, esa no la veía venir. Nótese mi sarcasmo, por favor. Hasta en eso Lili Telles es tan básica, pero bueno, mi querido Paco, avanzamos con el tema que tú digas. Por cierto, de llamar la atención en los medios de comunicación, cómo inflaron el tema del descarrilamiento del Tren Maya. Loret de Mola casi cobertura especial y en equipo desde donde sucedió el percance, buscando muertos, buscando heridos. En fin, mi querido Paco, escucho tus comentarios. Vicente, bueno, no, sí hay uno importante, pero déjame decirte eso del Tren Maya, están tan volados como la censura, los atentados a periodistas, hay que ampararse, lo que decían que lo de Beatriz Gutiérrez Müller es una amenaza cuando dice que
puede, tomando en cuenta el cambio del Poder Judicial, puede demandar, por ejemplo, a López Dóriga, que mienten. Son periodistas que están acostumbrados a eso, Vicente, a mentir, a exagerar, a, a especular, sí, a venderse abiertamente, pero eso, como decía Jaime, eso es lo que les deja en YouTube. No, hombre, yo estoy encantado de que esa sentencia contra Anabel Hernández y Random House, que por cierto leí ayer que pueden recurrir esa sentencia y están luchando por hacerlo desde Mondadori. Eso debe ser un ejemplo y nos debe dejar en claro que cualquiera de nosotros puede ser demandado. Yo siempre lo he aceptado. Nosotros, si mentimos, nos deben demandar como a todo mundo. No somos dioses, no somos semidioses. La prensa debe decir la verdad, ¿sí? Debe decir la verdad. Si entra una persona y te dice está lloviendo y llega otra y te dice no está lloviendo, tu responsabilidad no es decir o darle voz a los dos. Tu responsabilidad es ir allá afuera y decir, no está lloviendo o está lloviendo. Esa es tu responsabilidad, no darle voz a los dos. Y este país se ha acostumbrado a mentir desde hace mucho y la prensa, lo hemos discutido aquí, Vicente ha argumentado, se ha corrompido, pero históricamente, por lo menos en la era moderna, desde 1938, y déjame decirte con quién, con el presidente Lázaro Cárdenas del Río, que es con quien se inventa el chayo, chayote, embute, que no es nuevo. Ya hemos platicado, yo cuando era jovencito y escuchaba a los reporteros viejos, le decía, los escuchaba, vamos al FIPOPE, y yo decía, ¿qué es eso? Fideicomiso de fomento al chayo, tenían su fideicomiso, no formal, pero eso quería decir que iban a recoger el sobre, porque recuerdas, antes se entregaban todo, pagaban las nóminas, todo en sobres amarillos pequeñitos, Así que la corrupción en la prensa es abierta y estos personajes verdaderamente merecerían ser denunciados por todo el daño que le han causado a este país, Vicente, pero pues esa es la prensa que tenemos y ahí van a estar porque a los dueños de los medios, la aristocracia de los medios en este país, pues les interesa, son de extrema derecha, vivieron muy bien con los gobiernos priistas, panistas, así que ahí se van a mantener, Vicente, pero hoy para mí lo que debe ser noticia, Vicente, es que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se gesta o se gestará lo que es la última o será la última intentona golpista para frenar la elección al Poder Judicial y frenar en especial a los 5 ministras y 4 ministros que van a tomar posesión en 11 días, Vicente. Hoy estamos a 20 de agosto, el día 1 de septiembre toman posesión. Hay un supuesto de Reyes Rodríguez Mondragón, ustedes lo conocen como yo, un magistrado priista, panista, que ha metido en muchos problemas al Tribunal Electoral con Yanina Otálora Malasis, que han puesto en peligro al Tribunal Electoral, pero hoy van a analizar una propuesta de Reyes Rodríguez Mondragón para anular la elección judicial por uso masivo de acordeones y porque fue una propaganda indebida. Cuando Reyes Rodríguez Mondragón se basa en supuestos, se basa en casualidades que pueden ser, así que para mí debe ser, porque es la última intentona golpista, Vicente, para Reyes Rodríguez Mondragón, se vulneraron los principios de imparcialidad y del sufragio libre y secreto durante el proceso de elección judicial, pero no aporta una prueba. Hay recortes de periódicos en su proyecto, recortes de periódicos. Si nos van a decir que ahora los recortes de periódico sirven para presentar demandas, yo digo, pues todo mundo puede demandar. Nunca, y no debe ser así, Vicente, la prensa debe ser usada para eso. Está presentando de veras recortes del periódico Reforma para exigir una investigación, así que hay muchos supuestos, hay muchos asegúnes en el proyecto de Reyes Rodríguez Mondragón para anular la elección judicial y hoy lo van a atender. En su cuenta X, Reyes Rodríguez Mondragón
dijo que este proyecto es en conjunto derivado de la impugnación de varios candidatos a los acuerdos del Instituto Nacional Electoral sobre el cómputo, validez y entrega de constancias, argumentando que el uso masivo de acordeones generó inequidad en la contienda, inequidad o desigualdad, y vulneró los principios de sufragio secreto. Pero para mí, Vicente salió, ya saben, tiene que entrar a Palacio Nacional, pero Jaime, ¿cómo ves esta propuesta que se analizará en el Tribunal Electoral para intentar anular los comicios o las elecciones de ministros y ministras? Nada más es lo que pide. Sí, yo creo que va a ser el derecho al pataleo que les han concedido, pero ya de antemano sabemos que este tribunal ya va a decidir, sabemos de antemano en qué sentido va a decidir, ¿no? Porque por fortuna hay 3 magistrados ahí cargados de razón que no van a permitir que esta barbaridad ocurra. Ya sabemos que Reyes Mondragón y Jeanine Otálora ha sido un activo de la derecha en México desde hace, es un peón de intereses encontrados, de intereses creados, Jeanine Otálora, pero desde hace mucho tiempo, ¿no? Y además, Jeanine Otálora ha cobrado con y los intereses creados le han pagado con gran generosidad a Jeanine Otálora. Así es que ella no puede ir a contraflujo de los intereses de los padrinos que la han puesto y la han parado. Y lo mismo Reyes Mondragón, un hombre que siempre sirvió a los intereses del PAN. Pero por fortuna, insisto, hay 3 magistrados que por fortuna conforman la mayoría y que van a despachar esto en un pispás, creo eso. Y si me permites, querido Paco, déjame entrarle al tema de Genaro Lozano. Yo coincido con nuestro amigo, el maestro Norman Pearl, de que Genaro Lozano realmente es un hombre preparado, es un hombre que además ha tenido, ha sido activista, fue miembro del Grupo 132, pero además ha sido un defensor de derechos de la comunidad LGBT. Lo que a mí me resulta un tanto repelente de esta decisión, por decirlo menos, es el hecho de que Genaro Lozano, a pesar de tener ciertamente el expertise, la experiencia, el conocimiento, haya sido designado para una embajada como la de Roma. ¿Por qué no una embajada donde realmente se necesite gente que arrime el hombro? Porque ¿por qué lo mandan a la embajada de Roma? A mí tal parece ser que esta designación parece más un premio que otra cosa. Y yo creo que para mí el problema es de imagen. ¿Por qué enviarlo a Roma? No, Genaro va a estar feliz porque Roma, ya sabemos, es la capital de la moda europea. Él tan proclive a ser, él se sabe que es un amante de la moda. Pero ¿por qué Roma? ¿Qué tenemos con Roma que sea realmente importante y que necesite del talento de un hombre como Genaro Lozano? Yo, la verdad, no lo entiendo. Insisto, debió habérsele enviado a una embajada donde México requiera de su expertise, su experiencia, de su talento como internacionalista. Y esto vuelve esto es lo que a mí en el fondo me resulta repelente, porque, a ver, es bien sabido que el presidente, y en este caso la presidenta, tiene todo el derecho del mundo a designar los embajadores que a ella se le pegue la gana en las embajadas que ella quiera. El problema es que sigue incentivando esta cultura de la burocracia dorada, de la burocracia aristocrática, ¿no? Porque la gente en el servicio exterior siempre se han creído eso, son los aristócratas de la burocracia. Y es bien sabido que, porque la pregunta que se hace uno, y ha sido compartida por muchos de la gente que nos han seguido a nosotros y otros programas de youtubers, ¿es que acaso no existen más gente igual de preparada que Genaro Lozano, que sean egresados de la UNAM? ¿Por qué tienen que ser del ITAM? ¿Por qué tienen que ser de la Ibero? A mí, francamente, esto sí me resulta chocante.
Me gustaría que la presidenta explicara esta designación o el secretario de Relaciones Exteriores. No sé quién habrá recomendado a Genaro Lozano para ese cargo. Pero esto, insisto, vuelve a recrear esta imagen de la aristocracia burócrata, la aristocracia dorada, porque ya se sabe que para todo aquel que estudia relaciones internacionales con el día, con la esperanza de convertirse un día en embajador en el mundo, existen dos opciones cuando ingresan al Servicio Exterior Mexicano con el deseo de servir a México en el exterior. Se conocen el primero como el circuito Baigón. ¿Qué es el circuito Baigón? Son las sedes consulares y embajadas que están en África, ¿no? Por eso se le dice el circuito Baigón. Baigón, ¿se acuerdan de ese insecticida? Pues lugares realmente terribles, donde hay pobreza, donde hay violencia, casi nadie quiere ir a esos circuitos. Pero existe un segundo circuito, que es el circuito Revlon, que es Washington, París, Roma, Lisboa, las grandes capitales, ¿no? Bonn, Alemania, no, por eso se le conoce como circuito Revlon. Y el hecho de que Genaro Lozano haya caído como embajador en el circuito Revlon, a mí, francamente, me resulta tremendamente chocante. Y al margen de su preparación y de su currículum como hijo pródigo del ITAM y del Ibero, a mí me resulta muy chocante que esta gente se vaya a Roma. Por el bien de todos, primero los que. Aquí yo detecto una contradicción. Por el bien de todos, primero los exquisitos que se van a Roma como embajadores, llámenme integrista, llámenme lo que quieran ustedes, pero creo que hay en el seno del Servicio Exterior Mexicano, lo apuesto, estoy seguro, gente más capacitada que Genaro Lozano. No entiendo, francamente, esta designación, se me hace poco oportuna y además, fíjense en el contexto en el que estamos. Estamos combatiendo el tema de los privilegios. Estamos frente a esta lluvia que se ha desatado contra los privilegios de Andy, contra los viajes de Ricardo Monreal, contra los lujos de Gutiérrez Luna, Sergio Gutiérrez Luna y de su esposa. Entonces, y en ese contexto designan a Genaro Lozano como embajador en Roma. Francamente, a mí me resulta chocante, por decirlo menos, queridos amigos. Chocante, dice Jaime, pero sí es raro porque a pesar del perfil científico de Claudia Sheinbaum Pardo, yo tengo la impresión de que son las prácticas que persisten las prácticas de Andrés Manuel López Obrador, y lo digo con mucho cariño para el expresidente, porque él optó en muchas ocasiones por esos llamados males necesarios en el gobierno y desplazó a la burocracia diplomática y priorizó la lealtad sobre la capacidad de algunos personajes. Yo entiendo sus males necesarios, pero yo me pregunto qué experiencia tiene Genaro en el servicio exterior. Sí, ¿qué experiencia tiene? Y me pregunto si el Servicio Exterior Mexicano no tiene. Así que después de este nombramiento, seguramente de esta propuesta, porque no es una propuesta que tiene que aprobar, por cierto, hoy la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que no dudo que la vayan a aprobar, pero yo supongo que entonces a varios perfiles como el de Genaro, que además son una especie de leales a la 4T, pues van a estar esperando o a formarse en fila, esperando un premio como el de Genaro, pero Norman se despide la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación y con ello prácticamente el Poder Judicial. Yo estaba platicando en la mañana que deja una herencia negra. Dice Norma Piña que la historia los juzgará, y yo digo, ya los juzgamos en 2024, cuando votamos por la continuidad de la 4T, cuando votamos porque el programa de trabajo de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se va, pero nos deja muchos vicios, Norman. Sí, en 94 Zedillo decidió disminuir dramáticamente la composición de la Suprema Corte y lo situó en solamente
11 ministros. Ahora, después de 31 años, estamos encontrándonos con una corte diferente, una corte con solamente 9 integrantes y sobre todo electos por el pueblo. La presidenta lo ha dicho de distintas maneras, pero una forma inteligente de transmitirlo es cuando dice, bueno, yo podía haber elegido, yo sola, una sola persona podría haber elegido a la Corte y decidí que no fuera así. Decidí que fuera el pueblo de México que lo hiciera. Que solamente fueron 13 millones, bueno, 13 millones es mucho más que una sola persona y pues todos votamos por ese cambio de una manera que fuera sólida, ¿no? Que fuera contundente. 13 millones de votos se cuentan fácil, pero no, son muchísimos. Así que bueno, tendremos una nueva corte, una corte en donde todos demandamos una mayor justicia, la aplicación de la justicia de una forma inteligente, no solo apegada a la Constitución, apegada a la inteligencia, a la sensibilidad, a la problemática que presenta distintos temas que son tan coyunturales en la vida de nosotros los mexicanos. Yo creo que se termina con una época, y lo dijo la presidenta, de nepotismo, de un nepotismo artero, en donde nosotros supimos que el 50% o más de los trabajadores de la Suprema Corte eran familiares de estos y de magistrados y jueces. Eso no puede ser, porque es un poquito como aquel sindicato petrolero de la quina, y creo que sigue prevaleciendo esa misma idea. Prácticamente todos los trabajadores nuevos son hijos, sobrinos o familiares de los antiguos trabajadores petroleros. Es decir, eso también es nepotismo. No lo quisimos ver de esa manera antes, pero eso también es nepotismo y también es una forma de crear poderes de carácter familiar, ¿no? Entonces se va a esta corte despedida por 13 millones de votos, despedida por sus conductas y también por aquello que ellos consideraron que iba a ser para toda la vida, ¿no? No creo que la historia los juzgue de una manera tan suave, tan agradable como la maestra Piña considera. Y bueno, ayer vimos cómo entrando a su última sesión eran aplaudidos por sus trabajadores, por supuesto incondicionales, familiares que también son incondicionales. Solamente la maestra Lenia Batres no recibió aplausos y eso la encumbra, eso la hace sentir diferente, porque Lenia Batres finalmente representa mucho más de lo que en su conjunto todos estos ministros pudieran hacerlo, mi querido Paco, mi querido Jaime. La verdad, yo estoy convencido que esa corte va a pasar no esa corte en realidad, desde los 30 años de esa corte que estuvo al servicio del presidente de la República, empezando por Ernesto Zedillo. Yo he platicado, por lo menos lo que investigué de ese cambio, es que Zedillo transformó la corte, la renovó, porque tenía miedo a que desde allí se orquestara un golpe de Estado coordinado por Carlos Salinas de Gortari, y la corte lo iba a legitimar, y por eso los destituye a todos, 26, negocia con 2 que sirven como esquiroles, pero la idea original era solo frenar una intentona golpista de Carlos Salinas de Gortari, y el resultado ya lo sabemos: ministros, jueces y magistrados al servicio del mejor postor, al servicio solo de sus cuates, de sus amigos o del presidente de la República, como fue
como fue creada. Pero Jaime, hoy en los diarios mayores llamados nacionales, que nunca he sabido si verdaderamente son nacionales, porque si yo voy a Toluca voy a encontrar un ejemplar y eso me parece que no es prensa nacional, pero destacan dos noticias. Una, el descarrilamiento del Tren Maya, que por ejemplo en el Universal dice suman 2 descarrilamientos, y yo digo wow. Y la otra noticia que ayer la comentamos con Norman también es el desacuerdo de la DEA con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cuál te parece mejor? Yo creo que es fascinante lo que está ocurriendo con la DEA y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y esto demuestra o pone en evidencia, al menos para nosotros los periodistas, algo que está ocurriendo. El monólogo paralelo que está entablando Donald Trump con el resto del mundo. Donald Trump es un hombre que siempre le va a estar hablando a su base, siempre, siempre, siempre. Y a Donald Trump le interesa filtrar información que precisamente confirme que está cumpliendo con todas y cada una de sus promesas electorales. Lo hizo filtrándole al New York Times la historia de que Donald Trump le ha pedido al Pentágono que disponga de la confección de un plan para ir contra los cárteles en México. Esto se puede constatar en las páginas del New York Times, fue así. Y luego la revista The Rolling Stone, que desde mi punto de vista se dio a la tarea de investigar bien esta historia, inició una serie de consultas con miembros de la inteligencia, con exmilitares, con militares en funciones, y lo que saca a Rolling Stone es fascinante, porque en esta revista, Rolling Stone, detallan cómo efectivamente existe un plan que ha sido confeccionado y que ha sido perfeccionado en continuas reuniones en la Casa Blanca con elementos del Pentágono, la DEA, el Departamento de Seguridad Interna, la Comunidad de Inteligencia, para preparar un escenario que le permita a Donald Trump ir contra los cárteles de la droga en México, en Venezuela, en otras partes de América Latina. Bien, la filtración interesada de esta información comprueba que efectivamente este trabajo ha ido de espaldas a lo que se ha comunicado al gobierno de México. Y el problema que desvela esto, que revela esto, es el caos que se está viviendo al interior de la DEA, porque no hay que olvidar que el administrador de la DEA, el señor Terry Cole, un hombre que, fíjate, Terry Cole es un hombre que ha llevado en el seno de la DEA casi 25 años. Y de la noche a la mañana lo designan administrador y de la noche a la mañana lo designan además jefe de la Policía Metropolitana en Washington, D.C. Terry Cole es uno de los incondicionales de la administración Trump. Entonces, imagínense que ustedes son Terry Cole, que están al frente de la DEA confeccionando este plan y al mismo tiempo los mandan para dirigir la Policía Metropolitana. ¿Cómo coño va a ser Terry Cole para orquestar todo un plan junto con el Pentágono y al mismo tiempo estar controlando la seguridad para darle gusto a Donald Trump en Washington, D.C.? Lo que está ocurriendo en la DEA, francamente, es el caos absoluto. Yo no sé si Terry Cole habrá sido informado de la información que publicó el día de antier la DEA. Por lo visto no le habían informado que iban a emitir ese comunicado. Y la presidenta, por eso mismo, dice, oigan, aquí yo no estoy informada en absoluto de este tema. Y esto da una idea de que muchas veces la administración de Donald Trump fragua planes de espalda a sus amigos, México entre ellos, de sus aliados en todo el hemisferio, cosa que desde mi punto de vista es muy de Donald Trump. Donald Trump es un personaje que generalmente hace muy poco caso del Departamento de Estado. Nunca toca base con los embajadores. Por ejemplo, yo estoy seguro que el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ronald Johnson, ni siquiera sabía de esto. Entonces, imagínense todo esto lo que revela.
una falta de comunicación entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en México, la Casa Blanca y el gobierno de México. En fin, esto es un caos, es un desmadre. Y esto es vergonzoso, realmente lo que está ocurriendo. Así es que, y yo creo que estas historias filtradas primero a través del New York Times y también de Rolling Stones revelan hasta qué punto Donald Trump está interesado en mantener esta historia de que va a lanzarse contra todos los cárteles de la droga. Por cierto, y además es muy interesante. Hoy, bueno, primero termino de desarrollar. La presidenta Sheinbaum no ha sido pocas veces las que ha dicho, nosotros estamos cumpliendo con la parte del trabajo que nos toca. Hemos confiscado toneladas de fentanilo. Hemos reducido casi a cero el flujo de migrantes que cruzan la frontera sur de Estados Unidos. Y yo estoy esperando todavía que Estados Unidos frene el contrabando de armas, que por favor haga algo en relación con el lavado de dinero que se da en la banca estadounidense. Y todo esto, amigos, representa para mí la falta de voluntad política de Donald Trump para cooperar conmigo en este mismo terreno. Ayer mismo, y es un tema que voy a abordar hoy, ayer mismo el Departamento de Justicia, esto es alucinante, el Departamento de Justicia pidió que se terminara con la investigación contra el hijo del presidente Donald Trump. Me refiero a Donald Trump Jr. Donald Trump Jr. está al frente de una empresa que se dedica a la venta de armas, venta de armas en todo el mundo. Y a su vez, esta empresa que vende armas forma parte de un conglomerado que se llama Square Public, Plaza Pública. Bueno, esta Square Public es un movimiento que está tratando de crear una economía alterna a con el movimiento de MAGA, que les va a generar miles de millones de dólares a la familia Trump. Bueno, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Están creando una empresa paralela a empresas como AT&T, la compañía telefónica, y han creado una empresa que se llama Patriot, algo así, ¿no? Y están creando más empresas para crear una economía paralela. Entonces, hemos visto cómo Donald Trump prodiga los famosos, ¿cómo se llama esta divisa que se negocia en Internet? Ay, ¿cómo se llama esta moneda? Mira. Que utiliza mucho Bukele en El Salvador. Criptomonedas. Los criptomonedas, sí. Bueno, ha prodigado el uso de criptomonedas Donald Trump, que es precisamente la herramienta que utilizan los cárteles de la droga para lavar su dinero y para manejar los fondos. Su hijo controla una empresa que vende armas que luego terminan en los cárteles de la droga. No está haciendo nada por terminar el lavado de dinero. Díganme ustedes si esto no es de locura. Mientras Donald Trump exige a Claudia Sheinbaum que combata al narco, que le cierre la puerta al fentanilo, que no deje pasar más migrantes, permite que su hijo venda armamento, que su hijo se beneficie de empresas de criptomonedas. Esto es tremendo, es la deslealtad absoluta, es una traición desde mi punto de vista para el gobierno de México. Y ahí la dejo, compañeros, porque ya son 7:31. Sí, bueno, seguimos, pero Norman, antes de que llegue la presidenta, mañana llegan a las costas venezolanas tres destructores de Estados Unidos. ¿Va a cerrar el cerco Washington? ¿Se atreverá a hacerlo? ¿Es un distractor? ¿O qué esperamos de Maduro y qué debemos esperar de la Armada de Estados Unidos, que ya está ahí y ya tenía otros destructores, tenía un submarino con potencia nuclear? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Ojalá que todo quede en amenazas, tanto por parte del ejército de Trump como de la defensa que habrá de hacer con el despliegue de 4,5 millones de voluntarios, ¿no? Por parte de Venezuela. Yo creo que eso sería de un costo altísimo
para Estados Unidos, para Venezuela, para América Latina y para el mundo. Ese sería uno de los grandes, grandes absurdos que se podrían cometer en nuestro continente y en nuestro mundo. Yo nada más quisiera decir algo que puede ser importante. El Financiero establece que las investigaciones determinaron que la causa del descarrilamiento del Tren Maya fue una fijación mecánica inadecuada en el cambio de vía. Y esto para que no se especule tanto al respecto, ¿no? Yo creo que también, a ver, estaba viendo, bueno, yo estaba hablando de otra cosa. Pero bueno, el chiste aquí es que es muy fácil darse cuenta que hay todo un manejo por parte de la prensa, por parte de la derecha, con respecto a este descarrilamiento. Descarrilamientos, hay que decirlo, hay en todos los trenes del mundo. Forma parte de uno de los riesgos naturales, ¿no? Es como cuando nosotros vemos que el tren de Nueva York tiene 1 metro de inundaciones, ¿no? Y el metro de la Ciudad de México tiene goteras, y bueno, nosotros hablamos de que contamos con el peor metro del mundo. No hay mucha comprensión con respecto a los posibles riesgos que se puedan tener en el manejo de muchos equipos, ¿no? No somos comprensivos porque no nos conviene hacerlo. Eso es uno de los terribles absurdos en los pleitos políticos, ¿no? Así que bueno, yo espero que pronto el Tren Maya recupere su credibilidad y expliquen esto. Fue una fijación mecánica inadecuada en el cambio de vía, y esto fue lo que causó este descarrilamiento, que si bien es cierto es el segundo, pues esperemos que no se vuelva a repetir. Todas son experiencias, y son experiencias que lamentablemente todos los trenes en el mundo viven, ¿no? En Europa es común que suceda esto. Así que bueno, pues yo los dejo. Soy Norman Pearl. Nos pueden encontrar en X como Norman F. Pearl, también en Facebook, y sobre todo, y para mí lo más importante es poder compartir con esos señorones en el programa de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. Basta que busquen Norman Pearl TV y con eso se comunican con nosotros. Esta tarde-noche tendremos una entrevista con Israel Vallarta, que esperamos sea una entrevista totalmente distinta, porque va a ser a través de Gina, nuestra amiga, nuestra colaboradora, quien estuvo detenida 13 años y medio en la cárcel sin sentencia, quien le haga básicamente las preguntas. Así que los invitamos para que nos acompañen. Jaime, ¿a dónde te buscamos, además de No Apto para Cínicos, con Yago Batusay como estrella del programa? Efectivamente, mi querido Yago Batusay, que es el ideólogo de cabecera de nuestro programa, nuestro editorialista estrella, ahí lo tienen. Yago es capaz de emitir editoriales sorprendentes con tan solo 5 ladridos. Es un fenómeno que nadie tiene. Yo me precio de tener al mejor editorialista, nada que ver con Carlos Loret de Mola en Universal, con Raimundo Rivapalacio en El Financiero, con el señor Sarmiento en Reforma, con Denise Dresser. No, Yago Batusay es un excelente editorialista, es de otra dimensión, de otro planeta. Los espero a las 14 horas en Opto para Cínicos, donde vamos a abordar un sinnúmero de temas que seguramente les van a gustar. Ya saben, a las 14 horas con Opto para Cínicos, ya a las 19 horas con el malvavisco sensual, el maestro Paco Cruz, y con don Norman Pearl, un gran analista. Realmente es un privilegio trabajar con Norman Pearl y con Paco Cruz. Yo me siento privilegiado de estar en este programa de 7 a 9. Nos divertimos mucho, abordamos temas de lo más variopinto y los esperamos ahí de 7 a 9. Amigos, los quiero mucho y estamos en contacto. Norman, Jaime, gracias, buenos días. Yo me quedo nada más unos minutos a
al inicio de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero sí, y recuerde, después de 7 a 9 con Norman Pérez y Jaime Hernández, a las 9 de la noche la videocharla de Vicente Serrano, después de 7 a 9, la videocharla nocturna de Vicente Serrano, y antes de darle paso a la mañanera, recuerde, una lluvia de likes, suscribirse a Sin Censura, para que YouTube nos coloque en la cartelera o en el escaparate de los programas noticiosos. Si no le llega su suscripción, se cancela. De nueva cuenta, insistirle para que estemos ahí. Y recuerde también el Chayotito del Pueblo, que tenemos una cuenta personal a nombre de Vicente Serrano en Banorte,